La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto de LIFE Links Connect. Capítulo 11. LIFE Iberlince, la reconquista. Tras los buenos resultados del proyecto LIFE Lince en el 2010, se plantea un nuevo reto en la conservación del lince ibérico: extender el programa de reintroducción al cuadrante suroccidental de la península ibérica. Para ello, era precisa la coordinación de las administraciones de España y Portugal, de 4 comunidades autónomas españolas y de más de 20 socios que conformaron el siguiente desafío: el proyecto LIFE Iberlince. Nos cuentan el proceso Miguel Ángel Simón, director del proyecto, y María Jesús Palacios, directora del proyecto en Extremadura. El tercer proyecto, el proyecto Iberlince, surge de la idea de que, como las actuaciones de refuerzo genético y de reintroducción habían dado resultados, lo que teníamos era que dar el salto siguiente. El primer salto había sido iniciar la reintroducción en Andalucía, pues ahora el siguiente paso era empezar ya con la península ibérica. Por eso se llama Iberlince, el lince en la península ibérica. Toma. Bueno, teníamos mucho ganado. Hemos tenido mucha suerte, hay que decirlo, porque el lince es un animal bellísimo que atrae no solo a las poblaciones locales que nos facilitaban las reintroducciones porque se enamoraban del lince, sino que ha atraído a las administraciones que han apoyado los proyectos de conservación. Entonces, con eso lo que empiezo a establecer es contactos con posibles candidatos a un proyecto futuro de reintroducción en la península ibérica. Y hablo con el ICNF de Portugal, Ministerio de Medio Ambiente de Portugal, con Extremadura, con Castilla-La Mancha, con Murcia y con algunas comunidades más que en principio se quedan en un segundo plano. Y están de acuerdo, ven que es posible y así empieza el tercer proyecto LIFE, el proyecto Iberlince, con el objetivo de recuperar las poblaciones del lince ibérico en la península ibérica. Y lo que hacemos es algo parecido a lo que se hizo en Andalucía, es decir, hacer todo un análisis de hábitat de todas esas regiones, tanto de Portugal, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, para determinar cuáles son los sitios idóneos para la reintroducción. Hace ya muchos años que tuvimos una andadura con la Junta de Andalucía, con el proyecto LIFE Iberlince, y bueno, pues las personas que llevaban ese proyecto en aquel momento, y además que le tengo también guardado en el corazón, presentaron y nos dijeron que si queríamos participar en un proyecto conjunto con todas las comunidades autónomas de España y Portugal. Y mira, pues aquí en Extremadura no teníamos linces, los habíamos perdido, hacía más de 20 años que no teníamos ninguna cita en el norte de Extremadura de este felino tan maravilloso. En el sur de Extremadura hacía 40 años que no teníamos cita de este proyecto y nos pareció, bueno, pues que nos teníamos que unir a ese proyecto, y el proyecto Iberlince fue el que dio pie a que todos nos sumáramos a uno, y ese uno era la conservación de esta especie. Aparte de novedosos, porque todas las comunidades autónomas habíamos tenido proyectos de lince, pero era como que no avanzábamos, no crecía, y sin embargo en este proyecto fue el primero que inició un tema de gobernanza muy importante, no solamente con las comunidades autónomas o los gobiernos de las comunidades autónomas y de Portugal, sino que también se implicaron pues muchísimas entidades, desde organizaciones no gubernamentales, federaciones de caza, asociaciones de turismo, asociaciones de propietarios que quisieron participar en este proyecto, y además quisieron participar de una forma muy activa. O sea, cada uno teníamos un rol, unas actividades a ejecutar en el territorio. Después de haber hablado con todas estas administraciones y viendo que estaban disponibles, lo que se establece es que hay que tener una estrategia de coordinación. Allí no puede haber cada uno por su lado. En el proyecto LIFE Iberlince había, no recuerdo ahora mismo, porque ya hace tiempo que me jubilé y se me han olvidado los números, pero creo que había 20 y tantos socios. Es decir, era muy difícil de coordinar 20 y tantos socios, donde además se juegan el dinero. Así que tú trabajas, yo te pago; no trabajas, no te pago. Una cosa compleja. Entonces, lo primero que yo pienso es decir, no, tenemos que establecer unos protocolos de trabajo que sean iguales para todos. Es decir, que cuando nosotros digamos hay dos conejos en Andalucía, en Extremadura o en Portugal. Se ha medido lo mismo. Y para eso lo que se establece es una serie de protocolos. El más importante era el de reintroducción, donde se establecía cuáles eran las condiciones básicas para seleccionar un área de reintroducción en toda la península.
Con eso es con lo que se inicia y con lo que se coordina, yo creo que bastante fácil, porque por un lado teníamos un objetivo claro, muy querido por todos, que era conservar el lince y tenerlo en nuestra tierra, eso ayudaba mucho, y por otro lado teníamos una herramienta de trabajo, es decir, teníamos un manual de cómo, y el manual era igual para todos. Por tanto, los problemas, no hubo demasiados problemas, y aquello funcionó bastante bien. El proyecto Life Iberlince nacía con el planteamiento de crear, mediante reintroducción, una nueva población de lince ibérico en Andalucía, Portugal, Extremadura, Castilla-La Mancha y en una finca del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Todos los trabajos se hicieron siguiendo unos protocolos elaborados al inicio del proyecto, basados en los ya desarrollados en el proyecto Life Lince, y que incluían valoración del hábitat, de la densidad de conejo y de las posibles amenazas. El proyecto Iberlince seleccionó finalmente una zona de reintroducción en Portugal y Extremadura y 2 en Castilla-La Mancha. Estas 4 áreas fueron las que mejores condiciones presentaron. Nos hablan del proceso Marcos López, técnico de reintroducción Iberlince en Andalucía, y Ángel Moreno, técnico del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Uno de los objetivos era iniciar la tercera zona de reintroducción en Andalucía. Ya se habían iniciado las de Guadalmillato y Guarriza, se habían hecho modelos de selección de hábitat y una de las zonas que salían más interesantes era la de Sierra Norte, por varias cuestiones, pero sobre todo por el papel que jugaba desde el punto de vista de conectividad con todas las nuevas zonas que se iban a iniciar ya fuera de Andalucía, en Extremadura, en Portugal y en Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, pues empezamos primero con una selección de hábitat, con esos modelos, luego teníamos que hacer un trabajo de campo que era validar que la información que teníamos en los sistemas de información geográfica se correspondía con lo que había en el terreno, y sobre todo levantar una capa de información que no existía, que es la abundancia de presa, en este caso el conejo, que es, como sabemos, es la presa fundamental del lince ibérico, y esa información no existía, entonces había que ver realmente la abundancia de presa en esta zona. Y luego había otro factor que es fundamental, que es la percepción social y la aceptación social para iniciar esa reintroducción. Y ahí, bueno, pues tuvimos unos inicios un poco complejos en Sierra Norte, que, bueno, con mucho trabajo, sobre todo de los compañeros de comunicación, que se dejaron aquí la piel trabajando para revertir esa percepción negativa que había. Y lo que pasa es que, por desgracia, en ese proceso del trabajo para revertir esa oposición social, pues apareció una nueva variante de la enfermedad hemorrágico-vírica en las poblaciones de conejos, y entonces las poblaciones de conejos se desplomaron. Y entonces pues se paralizó la reintroducción en Sierra Norte, porque en ese intervalo no nos parecía prudente iniciar una reintroducción en una zona donde probablemente en un futuro no iba a albergar los requisitos para mantener esa población estable en el tiempo. El Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dentro del proyecto Life Iberlince, que principalmente se ejecutó entre los años 2014 y 2019, estuvo junto con todos los responsables técnicos en todas las áreas de redacción de protocolos, reuniones, etcétera, pero luego de forma activa sobre todo participó en 3 acciones. Las acciones de mejora de hábitat, las acciones vinculadas al área de comunicación y acciones sobre todo dirigidas a la elaboración de material técnico para mejorar la conectividad. Si vamos una por una, la primera de ellas, de mejora de hábitat, se trabajó en 2 zonas, en el Parque Nacional de Cabañeros y en el Parque Nacional de Doñana, en la finca Marismillas. En el Parque Nacional de Doñana se trabajó, ¿por qué se trabajó en Life Iberlince? Porque era una zona de expansión de la nueva área de reintroducción de Montes de Toledo. Y en el caso de Marismillas, la presencia del lince estaba dentro del Parque Nacional, entonces actuaba como una zona de expansión de un área que ya estaba estable y con presencia de lince. Las principales actuaciones que se realizaron en ambos parques nacionales estaban dirigidas sobre todo a crear condiciones favorables para que el conejo tuviera unas poblaciones adecuadas. El proyecto Iberlince también supuso un reto desde el punto de vista de la comunicación y la divulgación. Nos hablan de ello María Navarro, responsable de comunicación de la oficina Iberlince, y Arturo Menor, de la productora Acaju. Mi relación con el lince ibérico originalmente surgió con mi abuelo Paco, que era pielero en los Montes de Toledo y que me contaba muchas historias de linces, de tejones y de muchos de estos animales que habitan en los Montes de Toledo.
a raíz de mi abuelo fue como tomé conciencia del problema que tenía el lince ibérico, de que estaba desapareciendo los montes de Toledo. Para la recuperación del lince ibérico ha sido fundamental contar con el territorio. El territorio no solamente es el hábitat, el territorio también está compuesto por las personas que viven en él, por los pueblos, por la gente que trabaja la tierra, por la gente que tiene el ganado, por la gente que caza, por la gente de los aprovechamientos. Y esa participación de esa gente en los procesos de recuperación de una especie son fundamentales. Sin su favor, sin su eso, no es posible recuperar una especie. En el proyecto siempre se han realizado actividades, todos los proyectos LIFE desde el principio estaban vinculados a desarrollar estrategias de comunicación y de divulgación. Debido a mi especialización como biólogo y como realizador de documentales de naturaleza, la Junta pues, pensó en mí para poder ejecutar esa labor, ¿no?, de hacer una serie de documentales sobre el proyecto LIFE Iberlince y divulgar todo lo que se iba a hacer en ese proyecto. Al final pues, me enrolé, ¿no?, en este proyecto en el que mi empresa no solamente no era una participación como empresa, sino que éramos socios. La acción que nos encomendaron dentro de Iberlince fue hacer una serie de 8 capítulos sobre el proyecto, donde se contaron fundamentalmente qué era lo que hacía o qué era lo que aportaba cada uno de los socios que trabajaban en el LIFE en aquella época. Aquí tengo que decir que quizás la comunicación, la divulgación más fuerte que se ha hecho dentro de los proyectos LIFE la han hecho los técnicos como Marco en Sierra Norte, como Leo en Doñana, o como Maribel, o como Germán, o como Rafa. Esos técnicos que empezaron en Andalucía haciendo la mayor labor de comunicación que se puede hacer y de divulgación, que es conseguir que la gente de la zona confiara en ellos. Sin esa labor primera que ellos hicieron, cualquier cosa que nosotros hiciéramos de charlas, de clases, de escuelas, de actividades, de todo eso, no tendría ningún valor. La base la sentaron los técnicos de campo. Fuimos al campo a conocer sus actividades, a filmar, a documentar todo lo que estaban haciendo ellos, y al mismo tiempo contábamos cosas también sobre la biología del lince y sobre la vida del lince. Fundamentalmente considero que el audiovisual es una herramienta muy potente a nivel educativo. De hecho, creo que la principal acción que se ha ejecutado en la historia de España para la conservación de la naturaleza es sin duda el hombre y la tierra, porque no solamente está el cambio de mentalidad que propició en nuestro país, sino la cantidad de vocaciones que generó esa acción y la cantidad de personas que luego se han involucrado en la conservación de la naturaleza. Eso es lo importante, que conozcan los animales a través de distintas actividades de educación ambiental, distintas actividades divulgativas, ¿no?, para darlo a conocer, para implicar a las personas en su conservación. El proyecto Iberlince fue pionero en cuanto a dimensión y coordinación de socios y por tanto se presentaban desafíos nunca antes enfrentados. Hubo varias fortalezas. La primera y más importante yo creo que fue establecer un sistema de trabajo novedoso en la península ibérica, diría. Estuvimos trabajando codo a codo con los portugueses, y de igual a igual, pero también con las comunidades autónomas. Ahora con las comunidades autónomas somos muy dados a decir, no, yo soy de Andalucía y este águila imperial es mía, porque ha criado 3 metros por dentro del límite de la provincia. No, aquello era, nos coordinamos todos como una única unidad, Portugal, Extremadura. Yo creo que esa fue una fortaleza que amplió la metodología de trabajo que se podría emplear en otras especies. La segunda fue que todo el trabajo que habíamos hecho nosotros previo de establecer el protocolo de custodia del territorio para tener disponibles territorios para hacer actuaciones de mejora, para conservar y ampliar las poblaciones de lince, se aplicó tanto en Portugal con el mismo sistema. Llegamos a tener más de 500.000 hectáreas en toda la península ibérica con convenios de colaboración. Y la tercera fue que se inició la recuperación de la especie a nivel ibérico, que fue fantástico, vamos. Fue bastante complicado, más que difícil, complicado el convencer a las distintas administraciones, Portugal, Extremadura, Castilla-La Mancha, de que lo importante no era buscar que históricamente el último lince había sido visto, atropellado o fotografiado aquí o allá, sino qué lugares hoy eran los mejores. ¿Qué lugares hoy tenían una calidad de hábitat importante, densidades de conejos, pocas amenazas de carretera, furtivismo, etcétera? Y entonces, ¿qué eran los lugares idóneos? Olvídate de lo último que viste, recupera lo mejor que haya hoy día.
El proyecto Life Iberlince supuso un gran salto en la conservación del lince ibérico, ya que permitió un crecimiento exponencial de la población de lince ibérico. Pronto se comprobó que el programa de reintroducción en zonas óptimas era la herramienta de conservación que permitía un mayor crecimiento de la población. La evolución de la población de lince a nivel ibérico ya, porque el proyecto Iberlince era ibérico, sigue creciendo de manera sostenida. Pero lo importante ahí no solo era el número, sino que todas las áreas de reintroducción que habíamos iniciado ya tenían establecidas hembras territoriales, tenían sus cachorros, estaba recuperándose poblaciones tanto en el Valle do Guadiana en Portugal, como en Matachel en Extremadura, como en Monte de Toledo. Es decir, estaba creciendo, había pequeños núcleos de población que estaban creciendo lentamente pero seguro, ¿no? Y pasamos de 380, creo que había, no recuerdo bien, en el año 2011, a cerca de 700 del año 2018. Es decir, va creciendo. Bueno, cuando termina el proyecto Iberlince, yo cumplía 65 años, es decir, llegaba a mi época de jubilar. Habíamos tenido reuniones previas donde habíamos diseñado la estrategia futura de conservación, el siguiente proyecto LIFE, que era conectar los distintos núcleos de población de Andalucía con Extremadura, con Portugal, etcétera, y una estrategia, ¿no? Me costó muchísimo trabajo, pero creía que era el momento de irme. Si cumplía 65 años, un proyecto LIFE dura 5, 6 o 7 años, y yo no me veía con 70 años con una garrotilla. Y ahora resulta que tengo 70 años y no tengo garrota, pero vengo otra vez a Andújar. De estos 10 años que llevamos, desde el año 14 al año 24 con los linces aquí en el territorio, un camino, bueno, con muchas alegrías. He tenido también muchas tristezas, porque de verdad que la primera hembra que apareció atropellada, que la tengo que recordar, también se llamaba Ketamina, me produjo un llanto tremendo, igual que cualquier otra que apareciera. Por ejemplo, también fue muy triste la muerte de Codia, de otra hembra fundadora, que la tenía también en el corazón y que yo la solté. Entonces para mí fue también muy emocionante y muy triste perder esa hembra, porque han sido parte de mi familia y siguen siendo parte de mi familia. Y compartir momentos de mi familia humana con mi familia de lince son los momentos más emocionantes, más preciosos que he tenido. Luego también una imagen que no se me olvida, que es precisamente de Cacapo, de la que he comentado antes, de verla a ella en el campo con su prole, ¿no? Es con su familia. Es como si esa mirada con ella que se cruzó, fue como si se cruzara como para decirme: mira, tú me apoyaste, tú me soltaste, me liberaste y yo te presento a mi familia es tu familia. Y no sé, esa comunicación a través de la mirada de ella como lincesa, yo como humano, pero con una compenetración que yo ya no sabía si yo también era lincesa o qué era, pero me sentí como que su familia era la mía y que yo estaba eternamente agradecida por esa confianza que demostraba, porque estaba al lado y nos estábamos mirando y no sé, como un apoyo especial entre ella y yo, y que se estableció, y que eso no lo olvidaré nunca, no lo olvidaré nunca. La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto LIFE Lince Connect con la contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea.